Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Es un gusto recibir este miércoles a la doctora Marcela López Vallejo. Ella es profesora, investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Cecilia. Buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, bienvenida. Hoy viene con un tema, como siempre, muy interesante, la utilidad de la Organización de las Naciones Unidas en contexto de conflicto. Un cuestionamiento que tenemos muchísimas personas. ¿Cuál es la utilidad de este organismo internacional? Adelante, la escuchamos. Gracias, Cecilia. Pues cada 24 de octubre celebramos el Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, hace unas semanas que celebramos esta fecha, esta celebración se vio empañada con el conflicto que tenemos actualmente entre Hamás e Israel en el área de Medio Oriente. Este conflicto tiene su origen el 7 de octubre, cuando cuando Hamás ataca a Israel, matando a 1.400 personas, tomando rehenes. Y entonces Israel lo que pasa es que responde con bombardeos continuos, invasiones terrestres, y hasta la fecha la cuenta de muertos al día de ayer eran más de 11.000 personas y 25.000 heridos, sin número de desaparecidos. Esta respuesta de Israel ha sido catalogada por diferentes países del mundo como desproporcionada y que viola además temas de reglas de guerra. Por ejemplo, Israel ha bombardeado hospitales, Israel ha bombardeado escuelas, campos de refugiados, no hay agua, no hay luz, no hay servicios en Gaza. Es decir, en esta zona del mundo, derivado sí de un ataque terrorista de una parte que no representa además a toda la comunidad palestina, la respuesta ha generado una crisis humanitaria todavía más profunda de la que ya tenían. Es tanto la desproporcionalidad de la respuesta que el propio Joe Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, han ido a mediar allá justamente para avisar y para decirle a Benjamín Netanyahu que esto no puede seguir así, que tiene que haber pausas humanitarias y evitar así una escalada regional. Ahora, ¿cuál es el papel de Naciones Unidas? El papel de Naciones Unidas en este conflicto se supone que está basado en sus tres principios fundamentales establecidos en la Carta de San Francisco, que es el documento fundador de la misma organización. El primero es la paz y la seguridad. El segundo es garantizar la autodeterminación y la no intervención. Y el tercero es la cooperación. Los dos primeros mandatos, paz, seguridad y no intervención y autodeterminación, parece ser que Naciones Unidas no está en posibilidad de cumplir. ¿Cuál ha sido la respuesta entonces actualmente de las tres principales instituciones de Naciones Unidas en cuanto a Hamás e Israel? El Secretariado General, Antonio Guterres, ha condenado a ambas partes, tanto como el terror de Hamás como la desproporcionalidad de Israel, cosa que parece ser que a Israel y a sus aliados no les agradó, y tanto que pidieron su dimisión. La segunda área importante de Naciones Unidas es la Asamblea General. La Asamblea General es un órgano en donde tiene cada país voz y voto. Y entonces aquí ha habido varias posiciones encontradas. Resumiendo, Cecilia, están los que están a favor de Israel, o por supuesto apoyados por Estados Unidos, por Canadá y algunos otros países, en donde la resolución pide condenar directamente con nombre y apellido a Hamás por crueldad intencional y por terrorismo. Sin embargo, el resto del mundo, liderado por el mundo árabe, especialmente con una resolución propuesta por Jordania y que muchos países, incluso en América Latina, han apoyado, piden en primer lugar cese al fuego, en segundo lugar una tregua para ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, esta es la resolución que pasa, con abstención de más de 44 países, con votos en contra, etcétera, y que, bueno, no tiene ninguna obligatoriedad y ninguna forma de implementarse si las partes no lo desean así. Y la última es el Consejo de Seguridad, y con esto voy cerrando esta primera parte. Hasta la fecha ha habido 3 resoluciones vetadas por los miembros del Consejo de Seguridad, una, por supuesto, de Estados Unidos,
otra por Rusia y otra por Brasil, que hoy es miembro no permanente durante 2 años. Sin embargo, ante esta respuesta que sí ha movido muchos intereses, ha movido a muchos países, no ha tenido y no tiene hoy la forma de ser implementada. ¿Qué necesitamos en Naciones Unidas? Pensar en una reforma urgente a todos estos cuerpos colegiados, a todos estos cuerpos de participación. Y cierro con la frase del secretario general, en donde dice: no podemos abordar de manera eficaz los problemas de la actualidad si las instituciones no reflejan el mundo como es hoy en día. Sin embargo, la ONU es el único foro global que tenemos para enfrentar amenazas y crisis existenciales de la humanidad, Cecilia. Doctora, en este sentido, ante la falta de inacción que muchos han señalado específicamente en este conflicto entre Israel y Hamás, en donde tantas personas han fallecido, ¿la Organización de las Naciones Unidas tendría que reformarse? ¿Cuáles serían sus alcances en dado caso de que realmente cumplieran con lo establecido actualmente? Claro, mira, hay diferentes propuestas para reformas en Naciones Unidas y la principal que ha venido estando ahí desde décadas atrás es la reforma del Consejo de Seguridad, en varios sentidos. Uno, en términos de ampliación del Consejo de Seguridad, hay propuestas muy interesantes, por ejemplo, México, Corea, Indonesia, tienen propuestas en donde se amplíen y haya una representación regional para cada una y que haya un asiento regional para todas las regiones del mundo en el Consejo de Seguridad que cuenten con veto, ¿no? Otras propuestas como de India y Brasil, pues empiezan a cabildear para quitar el veto del Consejo de Seguridad Nacional y ampliarlo en términos de pues las nuevas potencias ya no tan emergentes como efectivamente India, Brasil y otros, ¿no? También hay otras actividades que se pretenden, ¿no? Para el Consejo de Seguridad. Sin embargo, esto es un cuento de nunca acabar, porque para que esto suceda, los miembros del Consejo de Seguridad lo tienen que aprobar y normalmente pues vetan todas estas propuestas, ¿no? Yo nada más te quisiera acabar la participación diciendo que hay otra área de Naciones Unidas que parece ser que es la que sí funciona para este tipo de conflictos, que tiene que ver con ACNUR, Sistema de Naciones Unidas para el Refugio, que opera en Palestina y que es quien prácticamente gobierna las zonas de campos refugiados, les da agua, salud, servicios de educación, etcétera, ¿no? Ayuda humanitaria. Tenemos UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, es decir, toda la otra parte de la burocracia de Naciones Unidas sí está cumpliendo su mandato, pero la parte importante, que es la que detiene los conflictos, sin reformas como el hacer algo con el Consejo de Seguridad, nunca va a suceder que cumplan su mandato. Sí, desafortunado porque hemos visto que no actúan igual en diversos conflictos, en este específicamente, en donde pareciera que la población en Gaza pues se encuentra sola. Si no fuera por estos organismos que usted también comentaba, pues bueno, las personas estarían todavía en una situación peor, porque como usted bien señalaba, si no hay disposición por ambas partes, pues es un cuento de nunca acabar. Y vemos que Israel tiene pues bueno, el apoyo de parte de países como lo son Estados Unidos y también algunos de miembros de la Unión Europea que apoyan la intervención militar, en donde pues desafortunadamente miles de civiles, no nada más de Hamás, pues están falleciendo. Exactamente. Parece ser que quien mantiene a flote la zona es la ayuda humanitaria. Es decir, los palestinos viven en campos de refugiados. Y si uno ve los mapas históricos, bueno, han perdido territorio desde 1947, cuando se crea el Estado de Israel. Han ido perdiendo territorios a manos de Israel. Y si sumamos los muertos históricos, por ejemplo, hay un dato de 2008 a la fecha, en donde en Palestina han muerto más de 5.000 personas contra 240 israelíes por los conflictos. Si a eso le sumamos la cuenta actual, pues bueno, creo que el gran perdedor es la población palestina, no tanto sus gobiernos, ¿no? Sino la población misma, que solo se concibe a sí misma como refugiado.
y un refugio bastante modesto, bastante limitado en recursos. Y esto, bueno, Naciones Unidas tendría que hacer algo y especialmente los países involucrados. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Esperamos próximamente. Muchísimas gracias, Cecilia. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias a la doctora Marcela López Vallejo, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara.